En este vídeo vamos a ver el apartado de cálculos estequiométricos con gases, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre que hagamos lo de los cálculos estequiométricos vamos a tener que ir a parar al esquema este que ya hemos visto. A mí me van a dar una determinada sustancia, ya sea en gramos, en litros, en cualquier cosa, que yo voy a tener que pasar a moles para poder relacionarlo con la segunda sustancia, y ya esa segunda sustancia la pasaré a lo que necesite, a gramos, a litros, lo que me vayan a pedir, ¿vale? Entonces este esquema lo vamos a seguir igual. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que una de las sustancias que a mí me van a dar va a ser un gas, y en vez de darme su cantidad en masa en gramos, me la van a dar en volumen en litros. Entonces me pueden ocurrir dos cosas que están señaladas aquí o aquí, ¿vale? Las dos cosas que pueden pasar es que ese volumen, que si recordáis por las leyes de los gases variaban según tuviéramos una presión u otra y una temperatura u otra, puede que ese volumen se encuentre a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados. Esto es lo que llamábamos condiciones normales. Y habíamos dicho que en estas condiciones en concreto, un mol de cualquier sustancia ocupaba un volumen de 22,4 litros. Esa va a ser la parte fácil, pero luego puede ocurrir que la presión sea otra y que la temperatura sea otra. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo de un gas que se encuentra en condiciones normales y luego vamos a ver un ejemplo de un gas que se encuentra en cualquier otra condición de presión y temperatura. Entonces, para esto ya os digo, vamos a usar que un mol son 22,4 litros. Y para esto vamos a usar la ecuación de los gases ideales, que me dice que P por V es igual a nRT, ¿vale? Esto lo vemos después. Vamos ahora con este caso. Tenemos aquí un ejemplo en el que nos dice que hallamos el volumen de cloro medido en condiciones normales, por lo tanto ya sabemos que un mol va a ocupar 22,4 litros, que se va a obtener al hacer reaccionar 50 gramos de esto. Entonces yo tengo esta reacción. Yo tengo 50 gramos del permanganato, que es esto, y me pide calcular el volumen de cloro que voy a obtener, ¿vale? Entonces sabemos que voy a tener que hacer lo mismo de antes. Los 50 gramos de permanganato los tengo aquí, los voy a pasar a moles de permanganato, los voy a pasar a moles de cloro y los moles de cloro los pasaré finalmente al volumen de cloro, ¿vale? La reacción ya veis que está aquí ajustada. Entonces yo sé que por cada 2 moles de permanganato voy a obtener 3 de cloro. Vamos a hacer aquí los cálculos ahora. Hemos dicho que tenemos 50 gramos del permanganato. Estos gramos los pasaré primero a moles de permanganato, los pasaré a moles de cloro, que es la sustancia de la que quiero obtener al final el volumen, y al final a litros de cloro, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Igual que siempre, pongo al principio lo que tengo, los 50 gramos del permanganato, y por cada uno de los cambios que vaya a tener que hacer, una raya, un factor de conversión. En el primer factor, ¿qué voy a hacer? Quitar los gramos de permanganato, que por tanto pongo abajo, y pasarlo a moles de permanganato, que pongo arriba. Ya estoy aquí. Siguiente paso, voy a pasar de moles de permanganato a moles de cloro. Como los moles de permanganato los tengo arriba, los pongo abajo y arriba lo que quiero, el mol de cloro. Y ahora quiero que se me vayan estos moles de cloro, que pongo abajo, y dejo arriba los litros, no gramos, los litros de cloro, que es lo que quiero que se quede, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo hacemos estas equivalencias de moles y gramos. Acordaros que para relacionar moles con gramos, el 1 al mol y un mol, pongo aquí la masa molecular. La tenemos calculada aquí en el ejercicio resuelto. Con los datos que me vayan a dar el día del examen, pues yo sé que tengo, o con los que cojan la tabla periódica, que un mol de permanganato son 158 gramos. Pues lo pongo ahí, 158 gramos. La equivalencia entre moles y moles de dos sustancias era la receta de cocina, los coeficientes estequiométricos. Entonces, si yo me voy a mi reacción, que ya tengo ajustada,
yo sé que por cada 2 moles de permanganato voy a obtener 3 moles de cloro. Pues eso es lo que pongo en mi ejercicio. Por cada 2 moles de permanganato voy a obtener 3 moles de cloro. Y lo último, esto es lo que es nuevo. ¿Cómo paso de moles a litros? Pues como a mí me han dicho en el ejercicio que estoy en condiciones normales, yo sé que en condiciones normales un mol siempre son 22,4 litros. Pues lo pongo, como estoy en condiciones normales, un mol son 22,4 litros. Hago las operaciones de siempre, una vez que ya he quitado los gramos con los gramos, los moles con los moles, los moles con los moles, y si multiplico 50 por 3 por 22,4, lo divido entre 158 y lo vuelvo a dividir entre 2, me dará el resultado que tenemos aquí arriba, que son los 10,63 litros. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, es igual que antes, cuando hacíamos de gramos a gramos, lo hacemos todo igual. De gramos a moles, de moles a moles y de moles ahora en vez de a gramos a litros. Cuando interconvertimos, ponemos la equivalencia entre moles y gramos, usamos la masa molecular. Cuando pasamos de moles a moles de dos sustancias, los coeficientes estequiométricos. Y si estamos en condiciones normales, para pasar de moles a litros, lo que usaré es que un mol son 22,4 litros. Y ahora, ¿qué pasa si estamos en este segundo caso? En el que yo no tengo condiciones normales de presión y temperatura, sino que me dan cualquiera. En este caso, en el problema, ya estamos en el segundo, ¿vale? ¿Veis? Este es el que hemos resuelto ahora. Vamos al segundo problema. En este me dice que yo estoy en vez de a 25 a 20 grados y en vez de una atmósfera a 0,98. ¿Qué pasa? Que eso ya no son condiciones normales. Me han dicho que estoy a 0,98 atmósferas y que estoy a 20 grados centígrados. Claro, yo ya no puedo llegar y cuando llegue acá abajo decir que un mol son 22,4 litros, porque estoy en otras condiciones de presión y temperatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Vamos a hacer el corte aquí. Yo voy a pasar de gramos de lo que me dan a moles de lo que me dan y a moles de lo que me piden. Y me quedo aquí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer una vez que tengamos los moles de la sustancia que a mí me están pidiendo es usar la ecuación de los gases ideales. En esta ecuación, esto es la presión, el volumen, número de moles, esto es una constante que siempre es 0,082 y esta es la temperatura. Cosa importante, es 0,082 atmósferas, por lo tanto la presión tendrá que ir en atmósferas por litro, el volumen me va a dar en litros, partido Kelvin, así que la temperatura siempre tendrá que ir en Kelvin, y cuidado porque aquí os equivocáis, la temperatura en Kelvin, no en grados centígrados, y mol. Esto yo os lo daré, lo único que hay que tener en cuenta es lo de los Kelvin, ¿vale? Porfa. Entonces, como iba diciendo, una vez que yo ya esté aquí, que yo tengo los moles de mi sustancia, si los meto aquí, como me van a dar la presión, el número de moles lo acabo de calcular, la R es una constante y la temperatura también me la van a dar, puedo calcular el volumen, ¿vale? Entonces, cuando no estoy en condiciones normales, que la presión y la temperatura no son una atmósfera de 25 grados centígrados, hago el problema igual que antes, de gramos a moles y de moles a moles. Me paro aquí y estos moles los voy a introducir aquí. Como normalmente lo que me van a pedir es el volumen, si yo quiero despejar el volumen, veis que lo único que le está estorbando es la presión. Esta presión que está multiplicando pasará dividiendo. Por lo tanto, el volumen será igual a nRT partido por la presión. Pues lo dicho, estos moles que yo he calculado de mi sustancia, si los meto aquí, con el 0,082, la temperatura en Kelvin que me den y la presión, hallaré finalmente el volumen de esta sustancia. Si lo hago en el ejercicio, yo lo que haría ahora es 50 dividido entre 158 multiplicado por 3 dividido por 2, y esto supongo que lo tendré hecho aquí, ¿veis? 50 entre 158 por 3 dividido entre 2 me da 0,048 moles.
¿Qué hago ahora con estos moles? Los meto dentro de la fórmula. He despejado el volumen, nRT partido por P, y entonces tengo los 0,48 moles ya de cloro, el 0,082, mis 25 grados centígrados. ¿Os acordáis que para pasar a Kelvin había que sumarle 273? Perdón, eran 20 grados centígrados, no 25. Los 20 le sumo 273 y me da 293 y lo divido entre las 98 atmósferas, que era la presión que me habían dado ahora. Si hago estos cálculos, me da 11,77 litros de cloro, la nueva sustancia. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto de aquí y esto de aquí es lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? El cómo voy a cambiar yo de moles a volumen. En el primer caso, como estábamos en condiciones normales, yo lo que decía es que un mol son 22,4 litros. Esa era mi forma de pasar. Aquí, que no estoy en condiciones normales, mi cambio de moles a volumen va a ser utilizando la fórmula de los gases ideales y sustituyendo el número de moles en la fórmula. ¿Vale? Pues ya está. Vamos a ver ahora, si queréis, algún otro ejemplo.